Una familia denuncia que un pastor evangélico no trasladó a un hombre que estaba sufriendo de un accidente cardiovascular a un servicio de urgencia. En cambio, buscaron curarlo mediante la oración. Actualmente el hombre está hospitalizado y con graves secuelas. A mí no me pidas que me calme, porque a mi papá me lo tuvieron 7 horas. 7 horas me lo dejaron sin ayuda. Mi papá quedó con la mitad del cerebro muerto y ellos no me están dando la cara y no me dicen la verdad. Quiero que salgan al tiro y me digan la verdad. Explicaciones es lo que piden las hijas de Pedro Carvajal. Exigen que el pastor de esta iglesia evangélica aclare por qué no llevaron a su padre a urgencias cuando notaron que algo no andaba bien en su salud. Por el contrario, decidieron orar para sanarlo. El primer síntoma de Pedro fue problemas de lenguaje. Dice que estaba desorientado, solamente diciendo perdóname Señor, y él lo toma, porque esto es lo que él relata, lo toma y lo lleva a la casa del pastor Alfredo Salinas. El papá de Claudia se desempeña como vigilante de esta iglesia evangélica de Quinta Normal. Su jefe decidió llamar al pastor para pedirle consejo de cómo proseguir ante los síntomas de Pedro. Lo trasladó desde la iglesia al domicilio del pastor Alfredo Salinas, en Renca. Lo tratan de ungir, lo ungieron, oraron por él, y después que hacen todo esto, le dieron almuerzo. Dice que le dieron almuerzo, que almorzaron, que según ellos mi papá estaba bien, siendo que mi papá ya estaba, lo encontraron en un estado de desorientación. Aún así decidieron llevarlo hasta otro domicilio, a la casa de un nuevo pastor en la comuna de San Ramón para que orara con él. Esta familia denuncia que pasaron al menos 7 horas antes de que Pedro Carvajal fuera trasladado a urgencias. Fue diagnosticado con un accidente cerebrovascular. Ellos tienen la responsabilidad, ellos fueron negligentes en pasearlo por todos lados en vez de haberle prestado ayuda. Lo primero que si él estaba mal, lo hubieran llevado al tiro a una urgencia. ¡Sale para afuera a darme la cara! ¡Tú tuviste la culpa! Pedro perdió parte de su memoria, no puede caminar y le cuesta hablar. Además presenta otras secuelas. Los pastores se defienden, dicen que no notaron los síntomas, por eso no lo llevaron a urgencias. Una persona casi normal, lo único que hacía era llorar y pedir perdón a Dios, lo único que él decía. ¿Pero él estaba descompensado? Nada, para nada. Porque él no presentaba ningún rasgo que nosotros pudiésemos distinguir de esto. Por ejemplo, que haya tenido un problema en la parálisis o la vista. Según especialistas, son muchos los síntomas que puede presentar un paciente con accidente cerebrovascular, como disminución de la fuerza de un lado o dolor de cabeza. Pero esas son solo algunas señales. Pueden haber muchos otros signos, alteraciones en la emisión del lenguaje, en la comprensión del lenguaje, alteraciones en el comportamiento que incluso a veces parecieran cuadros más psiquiátricos. Síntomas que según la familia son los que presentó Pedro desde el inicio. En el caso de un accidente cerebrovascular, la premura de acudir a urgencias es clave. Los doctores le llaman tiempo de oro. El paciente debe ser atendido antes de 4 horas máximo, desde el comienzo del cuadro. Los pastores tardaron 7 horas. Nosotros pensamos que se trataba de otra situación. ¿Qué situación? Una situación de carácter espiritual, de una persona que cuando alguien dice perdóname Señor, es porque ha cometido algún acto que ha ofendido la santidad de Dios, que se siente mal. Según denuncia la familia, los religiosos solo lo llevaron a urgencias cuando el último pastor que visitaron les recomendó que lo revisara un médico. Ellos se equivocaron en ver cómo estaba la condición de mi papá y no actuaron en lo que tenían que hacer. Ni los doctores saben si él va a poder recuperar su memoria, si va a poder recordar que somos su hija, que era una persona normal y que ahora quedó así. La familia tomará acciones legales en contra de los pastores, mientras que Pedro continúa hospitalizado a la espera de comenzar una larga rehabilitación.